Samuel, gracias. Es que como no aparece el rojo, pensé que no estaba... A ver, ¿apaga el tuyo? Vale. No, da igual, creo que... Vale. Hola, sí. Espera un minutito. Saca mis gafas que no las encuentro. No, sí, tranquila. Eso. Ahí tienes el agua, pero bueno, como yo te voy a dejar aquí, no voy a coger agua así. Gracias. Vale, te dejo aquí. Estoy escuchando pasos. Pueden pasar si quieren. Lo comemos. ¿Sí? ¿Estás? Vale. Buenas tardes. Os damos la bienvenida una vez más a esta velada, una velada filosófica, en la que vamos a juntar dos eventos. Por un lado, la conferencia Laudatio a Hannah Arendt, una vida por y para la libertad, impartida por la profesora de Ética y Filosofía Política de la Universidad Complutense de Madrid, Sisi Cano, la profesora Sisi Cano, y la presentación del concurso escolar del ensayo filosófico Hannah Arendt, Pensar, Juzgar e Interactuar, organizado por el Colegio Joife y por el profesor Jesús y amigo Jesús Chaparro, experto en la enseñanza del Holocausto. Y en primer lugar vamos a comenzar con esta ponencia, con esta conferencia, y la verdad que es un placer tener hoy con nosotros a esta profesora, a la profesora Sisi Cano. Y sobre la conferencia simplemente recordar que, como ella misma nos escribía, en este 2025 se cumple el 50 aniversario luctuoso, dice ella, de Hannah Arendt, una de las grandes filósofas, y por ello tenemos un estupendo pretexto para pensar y repensar su obra. Y en esta intervención la profesora presentará las principales directrices teóricas y bibliográficas que fundamentan el profundo sentido arendtiano de la libertad. Tomando en cuenta que, como sobreviviente de la posguerra, supo en carne propia lo que significa luchar por la libertad como mujer, como judía y como filósofa. Desde siempre tuvo que enfrentarse a los prejuicios de su época para defender su dignidad y su vida misma. Así que no nos ha de extrañar que para Hannah Arendt la libertad no pueda quedarse en una ensoñación literaria y realmente ha de realizarse en el espacio público, y así es que deviene en libertad política. No voy a continuar, ella ya continuará. Pues sin más, le pasamos la palabra a la profesora y luego después subiremos otra vez para continuar con la presentación del concurso escolar. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Y antes que nada, pues quiero y debo agradecer al Centro Sefarad la oportunidad que me dan de compartir ciertas reflexiones sobre Hannah Arendt, ¿vale? Y bueno, por supuesto a Jesús Chaparro, el haber tomado la iniciativa de organizar este evento, que yo creo que espero que sea muy enriquecedor para todos, y por supuesto también agradecer a todos los presentes su tiempo y su atención, ¿no? Bien, dicho lo cual, pues bueno, lo que yo voy a presentar básicamente es el sentido arendtiano de la libertad, ¿vale? Escogí este tema porque me parece que realmente es el concepto central de la vida y de la obra de Hannah Arendt, ¿sí? De hecho, si tuviera que resumir en pocas palabras la filosofía de Arendt, diría que es una pensadora de la libertad, ¿no? Ahora bien, como sé que hay en el público gente ya muy informada más que yo en torno a estos temas, pues bueno, saben de sobra que la libertad es un concepto central para la filosofía y también para la vida de cualquier ser humano finalmente, ¿no? Esto me trae a la memoria una frase de Nietzsche
del aforismo 6 de Más allá del bien y del mal, cuando dice Nietzsche que toda gran filosofía es la autoconfesión de su autor y una especie de memoria no querida y no advertida del mismo. Con esta cita quiero dar paso pues a la importancia de la libertad en Hannah Arendt. Repito, no solo en su bibliografía, sino también en su vida, ¿no? En su biografía. Por eso es que en esta ponencia pues me remitiré en un primer momento en datos biográficos, ¿no? De Hannah Arendt que dejarían ver por qué esa búsqueda de libertad, ¿no? Básicamente yo creo que esto se entiende si pensamos que Arendt, primero como mujer, luego como judía, luego como paria, ¿no? Y luego como académica, se entiende que, pues bueno, la búsqueda de libertad de una pensadora judía coetánea del nazismo, pues era casi inevitable, ¿no? Bien, ahora, sí, como veo gente conocedora de filosofía en el público, pues no me detendré mucho en estas cuestiones biográficas, yo creo que ya las saben de sobra. Sin embargo, pues bueno, subrayaré algunos datos que dejarían ver esa búsqueda de libertad. Saben ustedes que, en la familia de Arendt, judía, ¿no? A eso de los 7 años fallece su padre, ¿no? De sífilis, ¿no? Pero bueno, todo este proceso de la enfermedad, de la muerte del padre, obviamente hicieron mella en Arendt, ¿no? Y por ejemplo, en la biografía de Arendt, en la de Elizabeth John Bruhl, se menciona cómo Arendt desde pequeña tendía a decirle a su madre que no debemos pensar demasiado en cosas tristes, ¿no? O sea, esa fortaleza, digamos, para afrontar esas situaciones. Luego también, pues la esquizofrenia de su hermanastra, Clara, ¿no? Que obviamente le llevó también a situaciones muy tensas, ¿no? A Hannah Arendt, y finalmente se suicidó la hermanastra. Y bueno, después de este tipo de situaciones familiares, Arendt entra a la universidad y empieza a trabajar el tema de Dios, ¿no? El tema del amor, ¿no? Y fue ahí en su encuentro con Heidegger, ¿no? Que como es muy conocido también esa relación con este gran pensador, que en ese momento ya estaba casado y después, bueno, fue nazi, ¿no? Eso dejaría ver también, pues bueno, la libertad con la que Arendt siempre vivió su vida, ¿no? Como mujer, o sea, se atrevió a vivir sus propias pasiones, sentimientos, más allá de los prejuicios raciales, sexistas, religiosos y racistas, ¿no? del contexto. Bueno, finalmente ella se doctoró con la tesis del concepto de amor en San Agustín y, como saben, ante el contexto del Holocausto, pues tuvo que emigrar, pasó por los campos de Joux, en los Pirineos, en París. Ahí estuvo en un campo de refugiados, ¿no? Que aunque no eran propiamente un campo de concentración, pero bueno, sí que las condiciones de vida eran realmente infrahumanas, ¿no? Que Arendt también menciona en alguna carta que le escribió a Mary McCarthy, que pues en ese momento había pensado en el suicidio, ¿no? Pero que finalmente algo de interior de ella le llevó a soportar, a sobrevivir a esa situación. Y así es que llega finalmente a Estados Unidos, ¿no? Y consigue la nacionalidad en 1951, más o menos cuando publica su obra de Los orígenes del totalitarismo, que como ustedes saben es una de las obras, de hecho es la primera gran obra que le da a conocer de forma internacional, y que a partir de ahí, pues bueno, ya se dan todas las demás obras tan conocidas de Arendt, ¿no? Pero bueno, en este periodo de paria, ¿no? En lo que llega, en lo que consigue la nacionalidad americana, ciertamente ella repara en esa situación tan peculiar, ¿no? de ser inmigrante, ¿no? Y cómo esta situación te lleva a buscar los derechos, ¿no? Como si todavía
esto no fuera algo que se pudiera dar por autonomacia, ¿no? Sino que realmente el reconocimiento de tus derechos depende en gran medida de la nacionalidad, por un lado, y por otro lado que esto le lleva a recuperar algunas reflexiones de Spinoza también, que como Paria en un momento dado llega a plantear esa situación de verse al margen de la aceptación social, jurídica, política de alguna comunidad, pero que también te da la ventaja de poder ver el mundo con cierta imparcialidad, que considera Arendt que es una de las ventajas del paria, ¿no? Y bueno, finalmente en ese proceso también ella se atreve a hacer algunas críticas a la ideología capitalista, a la ideología burgués, que le llevó también a ser criticada en cuanto que, bueno, si estaba, digamos, de refugiado en Estados Unidos y que a pesar de eso se atrevía a cuestionar la ideología del ideario burgués, pareciera ser quizá una falta de agradecimiento, deslealtad en un momento dado, ¿no? Pero bueno, esa situación conflictiva le llevó también a comentar en algunos de sus artículos que ella no era de ninguna forma antiamericana, ¿no? Sino simplemente era una libre pensadora, ¿no? Que se atrevía y que debía criticar el contexto si consideraba que en un momento dado esto pudiera llevar a alguna injusticia social o política, ¿no? Bueno, finalmente, decíamos, consigue la nacionalidad en 1951 y a partir de ahí, pues bueno, también empieza a trabajar como docente, como investigadora, y también aquí hay que decir que ella nunca consiguió una plaza fija en la universidad, en ninguna universidad americana, ¿no? Por lo que comenta también Hans Jonas en sus memorias, que fue siempre muy amigo de Hannah Arendt, menciona que Arendt nunca quiso entrar un poco al juego burocrático, ¿no? de las universidades, y mucho menos al juego político, ¿no? De entrar a algún grupo para tener peso político. Digamos que siempre fue por libre Hannah Arendt, ¿no? Y esto, pues bueno, le valió también que lo interpretaran como arrogante, pero bueno, el caso es que ella quiso ser, pues, libre pensadora y como tal, pues sí, ser fiel a sus propios intereses, a sus propias preocupaciones, ¿no? Por lo demás, también Arendt menciona que en el libro sobre la violencia, que le parecía siempre muy sospechoso ese tipo de proyectos de investigación que tuvieran financiación del gobierno, ¿no? Llega a plantear que todos los proyectos de investigación que reciben financiación económica del gobierno o la investigación orientada a la guerra y a todas las empresas conexas, decía Arendt, esto lleva cierto entramado institucional, muy probablemente acaba deviniendo en una raza de intelectuales anteriormente llamada tecnócratas, que conducen a una época de tiranía y de profunda esterilidad, ¿no? Yo creo que con esa reflexión también se deja ver que sospechaba un poco de patrocinio gubernamental de los proyectos de investigación y por lo tanto, bueno, finalmente yo creo que sí, fue una pensadora libre, ¿no? Bueno, con todo esto ya nos podemos centrar más en el tema propiamente filosófico, ¿no? de la libertad, y debo decir como premisas también iniciales que para empezar Arendt, como ustedes saben, nunca se reconoció como filósofa, consideraba que realmente ella era solo una teórica y luego que tampoco se adscribió a alguna vertiente política ni politológica en particular, y que esto también llevó a ser criticada, ¿no? Porque, pues bueno, finalmente pareciera que no quería comprometerse con ningún grupo ni con alguna corriente en particular, ¿no? Incluso en un congreso sobre la obra de Arendt que se hizo en Nueva York, también Hans Morgenthau le pregunta que, bueno, entonces, ¿a qué se dedica, no? ¿En qué corriente se podría ubicar su obra? Y le dijo,
textualmente que no lo sé ni lo quiere saber porque nunca le ha preocupado ese tipo de conceptualizaciones, ¿no? Si liberal o conservadora, si demócrata o socialista y demás. Consideraba literalmente que el sentido de la política es la libertad. Y con esto, claro, se podría interpretar que entonces era liberal. Sin embargo, la mayoría de lectores de Arendt lo ubican más bien como demócrata o republicana, en tanto que su concepto de la libertad siempre aterriza en el ámbito político, en la libertad política, ¿no? De manera que no es solo la libertad individual, sino además el compromiso con la libertad de los demás. Si vas a defender la libertad tuya, está muy bien, claro, pero también la libertad de todos sin exclusión, ¿no? Y que esto, pues bueno, te lleva a la libertad política, sin más, ¿no? Y esa libertad política, pues bueno, en el caso de Habermas, que también fue discípulo de Hannah Arendt, y lo que deja ver en perfiles filosófico-políticos es que para Habermas Arendt era una demócrata radical, ¿no? Hay otros que, bueno, lo ubican más bien como republicana, pero bueno, el caso es que finalmente sí que la libertad política es, digamos, la culminación de la libertad en Hannah Arendt, ¿no? Por lo demás, esa libertad que tanto defiende Arendt realmente le lleva a cuestionar todos los ismos, ¿no? Y todas las ideologías. Y una vez más esto pues siempre es polémico, ¿no? Por ejemplo, criticó el feminismo, nunca se adscribió propiamente a esta vertiente y claro, para una mujer intelectual no ser feminista pues es algo un poco chocante, ¿no? Después vamos a plantear los argumentos que ella dejó ver al respecto. Así también nunca se adscribió a ningún nacionalismo, ¿no? De hecho, cuando publicó el libro de Eichmann en Jerusalén, que también saben que fue muy problemática la presentación del libro, recibió amenazas de muerte, recibió críticas, y en gran medida pues porque criticó a la colaboración de algunos judíos en su obra, ¿no? Y eso pues fue interpretado como deslealtad, traición, falta de amor al pueblo hebreo, etcétera, ¿no? Pues vamos, que criticando al pueblo judío, pero también al pueblo nazi, a las mujeres y a todos los, de alguna forma, esencialismos, ¿no? Que llevaron a posicionarse de alguna vertiente quizá de feminismo radical, o bien de nacionalismo radical, o bien de racismo, en fin. Arendt en esto sí se deja ver, por supuesto, la gran influencia de Heidegger, ¿no? En tanto que ve al ser humano como alguien libre, ¿no? Y sobre todo como un ente histórico, ¿no? Que no tiene propiamente esencia, ¿no? Y en esa medida, digamos que la existencia humana sería existencia, ¿no? Fuera de la verdad del ser, y con ello, pues bueno, no habría forma de conceptualizar, ¿no? De definir absolutamente al ser humano, y en esa medida, digamos que más allá de cualquier esencialismo, estaría en Arendt el reconocimiento de la pluralidad, ¿no? Y yo creo que ese reconocimiento de la pluralidad lo deja ver en varias de sus obras, además de que tampoco cayó en alguna lectura propiamente naturalista, esto es, Arendt no habla de naturaleza humana, sino de condición humana, ¿no? Esto es que estamos siempre condicionados, no determinados, ¿no? Sino condicionados históricamente, y a partir de ahí, pues bueno, se dejaría ver que el Dasein, ¿no? Estamos en el mundo, pero siempre haciéndonos constantemente, ¿no? En esa medida, quiero decir en resumen, vamos, que Arendt no tiene ninguna visión esencialista, ni mucho menos naturalista, y a partir de ahí hablamos entonces de
Condición humana, ¿no?, que es uno de los títulos de la obra en castellano, ¿no?, de las más conocidas de Hannah Arendt. Bien, dicho lo cual, entramos ya ahora a terrenos propiamente filosóficos, ¿no?, y hablamos de la libertad en Arendt, primero en un sentido filosófico y luego en un sentido político, ¿sí? Estos dos conceptos se complementan en Arendt y empezaré planteando cuál es el enfoque filosófico de la libertad y ya después nos centraremos en cómo lo aterriza en el ámbito político, ¿vale? Pero yo insistiría en esto, que Arendt realmente tiene un concepto de la libertad que empieza en el individuo, ¿no?, en el ejercicio de su propia voluntad, ¿no?, y luego realmente se debe concretizar en el espacio público, lo que nos lleva a ver la importancia de la libertad política, ¿no? Bueno, en cuanto a la libertad filosófica, ¿sí?, básicamente hablamos de la libertad como autocomienzo de la voluntad, ¿no? Y esto nos remite en una primera instancia a San Pablo, luego a San Agustín, luego a Kant, vamos a ver por qué, ¿no? Y finalmente la libertad política, que básicamente es participación pública desde un sentido neo-aristotélico, ¿sí?, solo que para Arendt la política tiene como sentido, como objetivo la libertad, que es ahí donde se separa de Aristóteles, ¿no?, porque como ustedes saben, Aristóteles planteaba que el sentido de la política es el bien común. Arendt veía con suspicacia esto del bien común, ¿no?, porque finalmente pareciera también homogeneizar este concepto, y esto podría llevar en un momento dado a fascismos, ¿no?, a visiones monolíticas del bien, ¿no?, aún con buenas intenciones, claro. Bueno, el caso es que en este primer momento la libertad filosófica, que Arendt, bueno, le dedica varias obras, pero sobre todo en la segunda parte de la vida del espíritu, deja ver cierto seguimiento histórico de cómo se fue entendiendo la libertad, y Arendt plantea que este concepto realmente empieza a sugerirse en algunos planteamientos sofistas, ¿no?, en algunos planteamientos helenísticos, pero que realmente aparece ya planteado de forma ya mucho más clara con la ética cristiana, ¿no? Y sobre todo empezando con San Pablo, ¿no?, que como ustedes saben fue, digamos, que el primer gran filósofo del cristianismo, y Arendt menciona como esa capacidad de cambio, ¿no?, que en otro momento se refiere como esa posibilidad ontológica de la negación, ¿no?, que el ser humano fue el único que puede negar cualquier cosa, por capricho, por necedad, por lo que sea, ¿no?, cosa que no tienen los otros animales, y que nos llevaría a hablar de libertad, ¿no? Es decir, el ser humano puede negar lo que sea, ¿no?, puede negar los instintos, puede negar la razón, puede negar los dictados de la conciencia, y en ese sentido, digamos que esa posibilidad de la negación que ella vislumbra un poco en la reflexión de San Pablo, y después le lleva a plantear también que ese autocomienzo de la voluntad que está en cada uno de nosotros tiene como móvil, ¿no?, el amor, ¿no?, que es la idea que Arendt retoma de San Agustín, el amor como fuerza volitiva de la libertad, ¿no? Y claro, la tesis doctoral de Arendt, que versa sobre el concepto de amor en San Agustín, la publicó ya muchos años después, pero sí en varias de sus obras se deja ver esa importancia de poder querer algo, ¿no? Y que justamente esa capacidad es lo que le va a dar fuerza a la voluntad, ¿no? Recordemos que la idea de la voluntad en Arendt como capacidad de tomar decisiones, ¿no?,
pues requiere fortaleza de carácter, y esa fortaleza te la da la capacidad de amar, ¿no? En algún momento dado comenta cómo, según Arendt, bueno, justamente San Agustín se deja ver que quien no ama es el que no, es realmente un miserable, en cuanto a que no querer te lleva realmente a no tener para qué vivir o por qué vivir, ¿no? Esa miseria de no tener la capacidad de amar, y que es lo que realmente te lleva a tener voluntad, ¿no? Digamos que para Arendt esa voluntad tiene que ver sobre todo con esa capacidad de poder amar a algo o a alguien, ¿no? Ahora bien, esta capacidad pues, depende básicamente de uno mismo. En ese sentido es autocomienzo de la voluntad, ¿no? Y esto le lleva también a Arendt a plantear que la libertad finalmente no es algo que se pueda demostrar objetivamente, racionalmente, y supongo que esto le suena, por supuesto, a Kant, ¿no? Arendt también deja ver que la libertad por sí misma no tiene explicación propiamente racional, y así habla de la libertad como milagro, ¿no? El milagro de la libertad. El milagro en tanto que no tiene explicación causal, no tiene explicación racional, y esa espontaneidad de la voluntad que le lleva también después a plantear la natalidad, ¿no? La capacidad de inicio, ¿no? De iniciar algo. Y bueno, sí, esto nos lleva finalmente a planteamientos metafísicos, ¿no? Y que finalmente se podrían encontrar también en Hans Jonas o en Levinas, ¿no? En la idea, en el caso de Levinas, en tanto esa oscuridad infinita del mundo humano, ¿no? Que te lleva finalmente a plantear cosas que muy probablemente no se puedan explicar racionalmente, pero que forman parte de la vida humana, ¿no? En ese sentido, también Hans Jonas, por ejemplo, hablaba del misterio de la libertad, ¿no? De ese misterio porque es algo oculto al conocimiento humano, y sin embargo se plantea su existencia, ¿no? La libertad no entra dentro de ese marco estrictamente racional, pero sí que lo podemos presuponer, ¿no? Y en esa medida, digamos que Arendt es muy kantiana, ¿no? Porque finalmente reconoce que esto no tiene explicación propiamente racional. Les leo rápidamente una cita de Arendt sobre la libertad como milagro, cuando dice que el propio hombre es quien, de un modo maravilloso y misterioso, está dotado para hacer milagros. Si el sentido de la política es la libertad, es en este espacio y no en ningún otro donde tenemos el derecho a esperar milagros. No porque creamos en ellos, sino porque los hombres, en la medida en que pueden actuar, son capaces de llevar a cabo lo improbable e imprevisible, y de llevarlo a cabo continuamente, lo sepan o no. Yo creo que en esta cita se refleja bien todo lo que venimos planteando, y sin embargo, vamos, en la vida humana tendríamos que presuponer la libertad para no caer en esta suerte de mala fe de la que hablara Sartre, ¿no? De quienes se excusan en el pasado o en cualquier suerte de determinismo para justificar sus acciones, ¿no? Y bueno, sí, Arendt fue totalmente crítica de los determinismos, ¿no? Del determinismo histórico, del determinismo cultural, del determinismo biológico, en fin. Y claro, esto nos lleva a otro de los grandes temas filosóficos, más bien de los grandes problemas filosóficos, que es la relación entre libertad y tiempo, ¿no? Desde el reconocimiento de la libertad como autocomienzo, Arendt, también siguiendo a San Agustín,
deja ver que realmente esto es cuestión de interpretación, ¿no? Sería algo así como ver a la libertad como ese infinito poder hermenéutico de la voluntad, ¿no? Esto es que finalmente pasado, presente y futuro son cuestión de interpretación, ¿no? Y esto depende de uno mismo. Así, el pasado no determina el presente, ni el presente determinará el futuro, ¿no? Sí, repito, esto ya lo venía planteando San Agustín, es decir, que bueno, finalmente no hay ese seguimiento lineal, ¿no?, monolítico de pasado, presente y futuro. Y así, para Arendt, el pasado es cuestión de interpretación, ¿sí? Y tanto que evoca el tema del perdón, ¿no? Yo creo que el perdón finalmente en Arendt dejaría ver que no estamos determinados por el pasado, por muy doloroso que sea, ¿no? Arendt confía en que el ser humano tiene la capacidad de redimirse, ¿no?, de deshacer algo que aparentemente es inevitable, como es el pasado, ¿no? Porque desde un planteamiento muy racionalista uno tendría que decir que el pasado es ineluctable y que por lo tanto el presente es consecuencia necesaria de algo que ya no podemos cambiar, ¿no? Porque no puede cambiar el pasado. Y sin embargo, pues bueno, ahora plantea que el pasado también es cuestión de interpretación, ¿no? De hecho, se remite a alguna frase de Kafka, ¿no?, cuando dice que la verdadera medida de la vida es el recuerdo, ¿no? La verdadera medida de la vida es el recuerdo. Y esta cita pues también creo que deja ver que en función de nuestra memoria y de lo que queramos y podamos recordar, tendremos cierta lectura de nuestra vida, ¿no? Pero sí, ciertamente el perdón nos puede liberarnos de cualquier pasado, por muy doloroso que pueda ser, en la medida en que no es olvido, ¿no?, que el olvido nos llevaría más quizá a la lectura nietzscheana, ¿no?, de esta idea del niño que se atreve a vivir el eterno presente, ¿no?, olvidando todo lo demás. No sería propiamente el olvido nietzscheano, sino que más bien esa capacidad tan poderosa y difícil, ¿no?, como es la capacidad de perdonar. A partir de ahí, el ser humano puede reconciliarse con la realidad y en esa medida también vivir auténticamente el presente, ¿no? Lo otro sería un poco como cargar con la joroba del pasado, de la metáfora nietzscheana del camello, ¿no? Cargar siempre con ese peso doloroso que carcome el alma, ¿no?, del resentimiento. Pero en Arendt es más bien a partir de esa capacidad del perdón, entregarse más al presente, ¿sí?, y a partir de ahí también poder tener proyectos a futuro, ¿no?, que le llevan a evocar el tema de la promesa que te permite concretizar, darle efectividad al sentido contractualista de la justicia, ¿no?, en donde, claro, si lo justo es el cumplimiento voluntario de un pacto, pues hay que cumplir los pactos para que efectivamente podamos confiar en la justicia y en las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí también hay un compromiso del ser humano con el futuro en la medida en que seamos capaces de confiar en nuestra propia palabra, ¿no?, y en los pactos que hacemos con los demás. Y bueno, esto también lo comenta Hans Jonas, en tanto que Jonas en sus memorias deja ver que él por décadas vivió con un profundo rencor hacia los nazis, ¿no?, después de que su madre muriera en Auschwitz. Y sin embargo, bueno, ahí menciona Hans Jonas también que lo que le permitió reconciliarse con la vida y dejar de odiar a los nazis, ¿no?, fue su encuentro amoroso con Lore, su esposa, ¿no?, que afortunadamente fue una relación que le permitió perdonar, como él mismo lo menciona, y que de no ser así quizá hubiera seguido arañando el pasado, ¿no?, pero por lo menos, digamos, encontrar algo o alguien, ¿no?, que te permite entregarte al presente y tener la fortaleza para perdonar, ¿no? Y esto
También Arendt lo comenta en algunas de sus cartas por Mary McCarthy, que fue también las cartas que se escribió con su gran amiga, también están publicadas, como otras tantas, las de Jaspers y las de Heidegger, ¿no? En fin, en estas cartas también, hablando sobre la capacidad de perdonar y de la capacidad de respetar tu palabra para cumplir las promesas, pues bueno, inevitablemente sale a relucir algo que también siempre se le criticó a Arendt, ¿no? De, bueno, ¿por qué nunca cuestionó el nazismo de Heidegger, ¿no? Y bueno, efectivamente Arendt nunca le reprochó públicamente el nazismo a Heidegger, aun cuando después del Holocausto y demás se reencontraron, ¿no? Y de hecho ya por los 50 volvieron a entablar comunicación Arendt y Heidegger. De hecho Arendt estuvo en la celebración de los 80 años de Heidegger, y en su presentación no dijo nada sobre el nazismo de Heidegger, perdón. Y bueno, lo que comenta más bien Hans Jonas es de que si Arendt nunca cuestionó el nazismo de Heidegger fue porque el amor perdona todo, ¿no? Y muy probablemente haya sido así. Finalmente, cuando Arendt fallece en el 75, lo que comentan también varios de sus amigos es de que tenía las 3 fotos en su escritorio, la de Heidegger, la del marido y la de su madre, ¿no? Que eso también sugiere mucho de los sentimientos que tenía Arendt en ese momento, ¿no? Bueno, el caso es que desde ese enfoque de la libertad, ¿no? También entendemos que su propuesta tenga que ver con una visión muy, quizá muy redentora, ¿no? de la vida humana, que pues por supuesto fue muy entendida si lo pensamos en una pensadora judía sobreviviente del Holocausto, ¿no? Esto yo siempre lo sugiero, ¿no? A la luz de un cuadro que hay en el Museo del Prado, que seguramente lo habrán visto, el cuadro de Simon Bouet, ¿no? De este pintor del barroco francés, ¿no? Es el cuadro que se llama El tiempo vencido por el amor, la esperanza y la belleza, ¿no? Es una pena que no haya traído una plantilla PowerPoint para ponerlo, para que lo ubiquen, pero bueno, es Cronos, ¿no? Abatido por la belleza y por el amor, ¿no? Finalmente que el amor y la belleza vencen el tiempo, sobre todo porque en la entrega amorosa o bien en la experiencia estética, pues hay esa vivencia intensa del presente, que es lo que te lleva a olvidar todo lo demás, cualquier pasado, cualquier resentimiento, Bueno, esto digamos que por supuesto se los he planteado de una forma muy rápida, muy concisa, por supuesto da para más. Ustedes bien saben cómo ha corrido tinta filosófica en torno a la libertad, ¿no? Pero bueno, en resumen diría que está claro que en el enfoque filosófico de la libertad de Arendt está San Pablo, San Agustín y Kant, básicamente, ¿no? Lo otro ya es su propuesta política, ¿no? Como decía al inicio, el sentido arendtiano de la libertad vela por la libertad de todos. Y si pensamos en todos, entonces ya entramos a temas públicos, ¿no? Temas políticos. Y en esto Arendt considera que pues somos las mayorías, ¿no? Los que de alguna forma, lo sepamos o no, sostenemos a las élites empresariales, gubernamentales, y en esa medida digamos que es la participación de las mayorías las que de alguna forma permiten o no cualquier régimen, ¿no? Claro, esto nos recuerda quizá el papel de las burocracias en los fascismos, en los totalitarismos, y por supuesto que Arendt las analizó, ¿no? Ustedes saben el texto tan famoso de Arendt, de Eichmann en Jerusalén, y pues bueno, dejaría ver justamente cómo
la burocracia finalmente hizo posible también el totalitarismo, ¿no? Esa banalidad del mal que te lleva a este proceso de burocratización ciega, ¿no? Donde simplemente cumples órdenes y que eso finalmente pues hace posible esos fascismos, ¿no? Bueno, el caso es que Arendt, pensando en las mayorías, pues acaba proponiendo la importancia justamente de la participación pública, la participación política. Pero la participación política en términos, repito, neoaristotélicos, o sea, consideraba la política como una forma de organización, de acción, ¿no? Con esto quiero decir que no estamos hablando del sentido maquiavélico o del sentido hobbesiano, ¿no? De la política, mucho menos el de Carl Schmitt, ¿no? Sino que la política como organización, participación, que esto sí que lleva a movilizar a la gente para tomar decisiones públicas, ¿no? En ese sentido es que, repito la frase de Arendt que está presente en varias de sus obras, que el sentido de la política es la libertad, ¿no? O sea, no es el bien común, no es mejorar la raza, no es ningún otro ideal más que lo que los propios ciudadanos decidan, ¿no? En ese sentido, también le valió las críticas en algún congreso. Por ejemplo, Hans Jonas le comenta a Arendt que, bueno, si no dejas preestablecido el sentido de la política, pues pareciera dejar a la deriva, ¿no?, la participación ciudadana. Y Arendt le contesta que esto realmente nos debería llevar a pensar que si alguien decidiera por los demás, ese alguien en un momento dado tendría que ser Dios, porque solamente un Dios podría saber lo que es realmente mejor para todos, y esto sería volver a formas de organización teocráticas que supongo que nadie quiere, ¿no? Entonces, para Arendt no es de que alguien deba decidir por los ciudadanos, sino que sean los ciudadanos mismos los que deciden, y esto pues te lleva a la deliberación, a la organización pública, ¿sí?, y que eso es propiamente la política, ¿no? Esto también quizá les recuerde mucho el planteamiento habermasiano, ¿no?, de la libertad, de la política como deliberación pública, ¿no?, de esa democracia deliberativa. Y sí, Habermas mismo reconocía que había tenido mucha influencia de Arendt en estos temas. Y bueno, pues básicamente digamos que es así que planteamos la política en el sentido arendtiano como organización y participación pública, básicamente, ¿no? Obviamente este concepto no presupone formas de violencia, ¿no? En ese sentido, digamos que hay una contraposición importante entre el sentido arendtiano de la política con el sentido de Carl Schmitt, ¿no?, de la política. Y para Arendt la política, repito, es organización, deliberación, consenso, acción, ¿sí?, no violencia. Esa contraposición la deja ver también en su libro sobre la violencia o qué es la política, y considera que esto presupone cuestionar mucho un prejuicio muy arraigado, ¿no?, en la teoría política, que es pensar que la política inevitablemente tiene que recurrir a la violencia, ¿no?, que yo creo que es un tema muy actual hoy en día, dado la situación que tenemos en el mundo, ¿no? Y sin embargo, para Arendt, quienes piensan que es inevitable la violencia es porque piensan en términos estrictamente biológicos, ¿no? Pero Arendt considera que el ser humano tiene la capacidad de dialogar, de consensuar, incluso de negociar en un momento dado, y que esto te lleva a alejarte de la violencia, ¿no? La violencia te lleva a formas de dominación, ¿no? Dominación y violencia estarían vinculados. Lo otro sería el poder, que en Arendt tiene el sentido de finalmente esa participación consensuada, ¿no? El poder como participación consensuada, como finalmente esa capacidad de decisión que tiene la ciudadanía en conjunto, ¿no? Y que en una primera instancia uno pudiera interpretarlo como cursilería, ¿no? Decir, bueno, es muy utópico quizá,
pero fíjense que Arendt, por ejemplo, ejemplifica la revolución húngara, ¿no? Como una forma de política, tal y como ella entendía que debiera ser, ¿no? Y cita una que quiero compartir con ustedes en su libro sobre la violencia, dice Arendt: la extrema forma de poder es todos contra uno, y la extrema forma de violencia es la de uno contra todos, ¿no? Justamente cuando un político no tiene poder es que necesita recurrir a la violencia, ¿no? Y esa forma de dominación es lo que realmente, por supuesto, acaba con la paz, ¿no? Y la paz en Arendt tiene gran importancia, una fuerte reminiscencia kantiana, ¿no? En tanto que la paz debe ser un fin en sí mismo, ¿no? Lo otro, cualquier otro objetivo de la dominación y de la violencia, finalmente siempre estratégico y responde a los intereses de algún grupo, ¿no? Además de que la violencia no depende de los argumentos, sino de los instrumentos, ¿no? Y lo otro es los argumentos que te llevan al diálogo, al debate, y eso es lo propiamente político, ¿no? En resumen, digamos que la política en Arendt, pues eso, organización, deliberación, acción, ¿sí? Y que esto te lleva a otorgarle poder a la ciudadanía, ¿no? Que dicho sea de paso, pues quizás sea el último recurso que nos quede, dado la implementación de formas de dominación que tenemos hoy en día. Y repito, esto que en un primer momento puede parecer utópico, ¿no? Hay autores que no necesariamente lo ven así. De hecho, en uno de los últimos libros en el último libro que publicó Agustín Serrano de Haro, ¿no? De Arendt y España, menciona que en España tendríamos ejemplos de ese sentido arendtiano de la política, como por ejemplo hablaría de los indignados, ¿no? Del 15M, o bien otras movilizaciones contra el terrorismo, como fue la del Gesto por la Paz, Basta Ya, o también en otros contextos como la Primavera Árabe, ¿no? Que bueno, que finalmente sabemos que lamentablemente esto no llegó, digamos, al éxito del objetivo, pero que por lo menos se dejó ver esa capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones y para hacer algo al respecto, ¿no? Para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Esto es que si la libertad es autocomienzo y posibilidad de cambio, ¿no? Esto se tiene que llevar a cabo realmente en el ámbito público, pues para cambiar la historia finalmente, ¿no? Digamos que la política tendría esa posibilidad de encauzar el destino histórico según la voluntad de los ciudadanos, y que esto te lleva siempre pues a la participación ciudadana, que sería un poco el sentido que le quiere dar Arendt, ¿no? Pero claro, como decíamos, esto es pensando en la libertad de los individuos más allá de visiones esencialistas como los nacionalismos, como el racismo, como el sexismo. Y lo digo porque finalmente Arendt también apela un poco a ir más allá de esta suerte de guetos conceptuales, ¿no? Para poder ver al ser humano como alguien que tiene derecho a tener derechos al margen del género, al margen de la nacionalidad, al margen de la raza o de la etnia a la que pertenezca. Yo sé que esto suena muy, muy lindo, pero realmente ante la cruda realidad vemos que esto es muy, muy difícil de digerir, de aceptar, ¿no? En ese sentido, digamos que tendríamos que seguir trabajando en torno a la ciudadanía cosmopolita de Kant, para apelar a la universalización de los derechos humanos, que sería un poco la idea de Hannah Arendt, ¿no? Pero que esto
tendría que ser, insisto, evocando al ser humano como un ente libre, con capacidad de cambio, y también como alguien que tiene derecho a tener derechos, ¿no? Como alguien que tiene justamente esa capacidad de luchar por su dignidad, ¿no? Y si lo pensamos así, pues bueno, quizá tenga más credibilidad, ¿no? Lo digo porque cuando Arendt entonces está hablando de la política, no está hablando entonces de ideales que realmente sea difícil de universalizar o de exigir, ¿no? Por ejemplo, el amor mismo, ¿no? Arendt, que creía tanto en el amor y que sin embargo considera que el amor es algo estrictamente privado, ¿no? De hecho llega a decir en algún momento que el amor es la fuerza antipolítica más importante que hay, porque te lleva a veces a traicionar incluso a lo que sea con tal de defender a la persona amada, ¿no? Entonces aquí en términos políticos no estamos hablando de amor, ¿no? Ni siquiera de amistad, ¿no? Sino más bien de ese respeto a la libertad del otro, ¿no? De cualquier otro, y es ahí donde entramos al compromiso político por los derechos humanos, ¿no? Y finalmente la evocación de la ciudadanía cosmopolita, ¿no? Que vaya más allá de los nacionalismos que Arendt cuestionó seriamente, del racismo, ¿no? Del sexismo, y fue por eso también que no se adscribió al feminismo, ¿no? Pensaba que pues, finalmente la libertad tiene que ser un ideal de todos al margen del género y de intereses de algún grupo en particular, ¿no? Pero bueno, insisto, todo esto es muy polémico y yo, pues bueno, si me lo permiten, pues dejaría paso para comentarios, preguntas y así, pues bueno, no cansarles tanto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Abrimos ahora un turno de preguntas. Si Sonia o Samuel pudieran venir con el micrófono, se lo agradecería. Están en la sala técnica, si me escuchan. Y si no, pues les avisamos. Entonces, pueden hacer sus preguntas y luego pasamos a la presentación breve del concurso. Vale. Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Más que nada porque se va a grabar y entonces no se va a ver vuestras caras, pero sí la voz. Ahí está. Sonia, mira, aquí hay una pregunta. Sonia, mira, esta persona, ahí no voy a señalar, es bien. Y luego hay una detrás, hay otro caballero, hombre, detrás al fondo. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarla por esta ponencia tan clara y magnífica. Acércate al micrófono. Sí, bueno, si me ha escuchado, no la felicito. Quería preguntarle si Hannah Arendt se implicó, ya que vivía en Estados Unidos, en las luchas por los derechos civiles. Bueno, a ver, de hecho sí tuvo participación política, pero en otros ámbitos, quizá más comprometida con el pueblo judío y curiosamente con los exiliados españoles de la República Española, ¿no? Que creo que este dato no es muy conocido, lo menciona Agustín Serrano en su último libro. Ya en Estados Unidos apoyó a los exiliados republicanos españoles, ¿no? También participó en organizaciones que llevaban niños judíos a Palestina, ¿no? Para procurarles ahí una nueva patria, ¿no? Luego en 1943 participó en organizaciones sionistas, aunque luego se detractó de eso, pero de organizaciones civiles. A ver, de hecho, uno de las cuestiones que le criticaron también fue las referencias que hace en torno al Black Power, ¿no? En Estados Unidos, y critica el movimiento de los estudiantes negros que utilizaban violencia, ¿no? Y apunta mucho a ese rechazo a la violencia en los movimientos estudiantiles, ¿no? Pero claro, esto se puede interpretar como una falta de apoyo hacia el movimiento
por la lucha de los derechos de los negros, ¿no? No sé si por ahí va tu... Más o menos sí, quería saber si había tenido alguna relación con los líderes de la lucha por los derechos civiles de los negros, porque no todos los movimientos eran violentos. Digamos que aparte que hubo también en Estados Unidos muchos abogados judíos que se implicaron en la lucha por los derechos civiles de los negros. Entonces quería saber si ella como filósofa se implicó en esta lucha desde el punto filosófico o como se quiera llamar. Bueno, fíjate que al respecto se comentó mucho el artículo de Little Rock, ¿no? Este artículo, Little Rock, así se llama, ella, la primera versión que hizo no la pudo publicar porque fue muy polémica, y es que aparece una foto de una chica negra perseguida por chicos blancos, y en ese artículo comenta Arendt lo difícil que debió ser para las primeras personas negras ir a colegios donde recién se había quitado la segregación racial, dejando ver que aun cuando estaba reconocido jurídicamente ese derecho, la falta de reconocimiento social para estas personas debió haber sido pues muy difícil, ¿no? Y esto, pues bueno, también le llevó a comentar que la falta de reconocimiento social es tanto o más importante que el reconocimiento jurídico. Pero esto, bueno, le llevó muchas críticas pensando que entonces no estaba apoyando justamente el movimiento negro. Yo creo que este artículo sí que fue muy, y hasta la fecha sigue siendo muy polémico, ¿no? Gracias. Creo que hay una pregunta al fondo, el caballero del fondo, al fondo del todo. No, eso es. Y luego el caballero de la fila siguiente. Sí. Cuando escribió, me parece que en los periódicos, el tema de la banalidad del mal, que estaba al juicio de Adolf Eichmann, pues bueno, ella manifestó el concepto ese, pero luego parece ser que él defendía que había estado allí obligado con lo que le decía, y se demostró que no, que era malísimo, ¿no? O sea, él tenía participación activa. Entonces, ese hecho le cambió algo el esquema de banalidad del mal. Pues realmente, a ver, Arendt cuando escribió Los orígenes del totalitarismo, ella hablaba del mal radical, ¿no? Entendiéndolo como la situación en la que tú crees que hay personas que no merecen ningún derecho y que no tienen valor alguno, ¿no? Esa negación de los derechos y del valor de la otredad es lo que ella entendía como mal radical. Esto en Los orígenes del totalitarismo. Después ella se autocorrige y empieza a hablar de la banalidad del mal, efectivamente a propósito del caso Eichmann, ¿no? Ahora, cuando Arendt, saben que publicó el libro, pues bueno, algunas de las críticas, de hecho Mary McCarthy le dice que hablar de la banalidad del mal de alguna forma pareciera justificar estas acciones, porque pareciera dejar ver que entonces estamos hablando de gente irreflexiva, de gente que no tiene realmente esas malas intenciones, y Arendt le comenta que efectivamente la banalidad del mal presupone esa irreflexión en donde tú realmente no tienes ese odio en particular, y sin embargo esa indiferencia que te lleva a aceptar cualquier cosa a pesar del daño que pueda provocar. Esto es lo que se entiende propiamente como banalidad del mal, ¿no? Bueno, dicho esto, en el caso de Eichmann, ¿no?, habría que ver si, por lo menos por lo que dijo Arendt, Eichmann nunca argumentó su propia postura de por qué fue nazi y por qué fue quien se encargaba de transportar a los judíos a los campos de exterminio. Quiero decir que durante el juicio Eichmann normalmente contestaba con clichés, con eslogans, con frases repetitivas, lo que dejaba ver prueba de memoria, pero no de reflexión, ¿no? Entonces, lo que tú planteas, habría que ver hasta qué punto realmente
se podría sustentar o defender, ¿no? Porque por lo menos lo que se publica en el libro de Eichmann en Jerusalén es que nunca dio argumentos personales para defender lo que hizo, ¿no? Sus contestaciones dejaban ver que prácticamente estaba claramente adoctrinado, y esto es lo que propiamente entra dentro del esquema de la banalidad del mal, ¿no? Realmente no dejó ver que hubiera pensado en lo que hizo, ¿no? Y esto no sé si tiene que ver con lo que tú planteabas o ¿sí? Sí. Lo que yo planteaba es que parece ser que en las pruebas del juicio se determinó que sí, que había estado implicado. O sea, independientemente de lo que él dijera, ¿no? No, implicado, claro que sí, o sea, sí, por supuesto que sí lo hizo, pero fíjense que hay algunos vídeos de Eichmann que se encuentran fácilmente en YouTube y demás, y en esos vídeos se deja ver las incoherencias de los argumentos de Eichmann, ¿no? Por ejemplo, al final, cuando el juez le dice que es la última oportunidad para decir algo a la humanidad, ¿no? Y que a partir de ahí ya se va a tomar una decisión de cuál es el veredicto del caso, y en lugar de mostrar quizá un poco de arrepentimiento, lo que él evoca es de que realmente él no tuvo la culpa de nada, ¿sí? Él nunca se mostró realmente culpable. ¿Perdón? ¿Es su defensa? Ya. Vale. Pero habría que ver entonces de qué conciencia moral estamos hablando, si es que la tuvo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que aquí hay que distinguir entre estar consciente de tener conciencia moral, ¿no? Y yo creo que esa diferencia es importante para la reflexión ética, claro, porque estamos hablando de hasta qué punto realmente tuvo criterio propio para tomar esas decisiones o simplemente se dejó llevar, ¿no? Que es un poco lo que nos lleva al tema de la banalidad del mal, ¿sí? Y esto es, por supuesto, da para mucho, ¿no? Pero digamos que actuar mal sin tener malas intenciones, eso creo yo que fue la gran novedad del concepto arendtiano de la banalidad del mal, ¿no? Normalmente quisiéramos creer que los malos son claramente sádicos y esto, ¿no? Pero también la otra posibilidad del adoctrinamiento y de la banalidad, pues no deja de ser muy, muy peligrosa, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hay dos preguntas, y con estas ya ahí y luego aquí. Muchas gracias, sí, por la charla. Me ha gustado mucho con tu tono cordial y amable que te caracteriza. Me ha gustado, entre otras cosas, la capacidad analítica, la claridad de la exposición, y has distinguido entre dos niveles, uno ontológico, propiamente filosófico, en la obra de Arendt, y otro político. Me cuesta ver en un punto que creo muy fundamental la conexión entre ambos niveles, y voy a formular la duda. Desde un punto de vista ontológico, el ser humano se caracteriza por su libertad radical de poder decir no de manera incondicional a cualquier fundamento. Y de este modo Arendt se rebela contra cualquier ismo, cualquier fundamentalismo, incluido el justnaturalismo. Entonces, en la propuesta política, al final acaba con un alegato en favor de un universalismo de los derechos humanos que recuerda mucho a Kant y a su cosmopolitismo, pero me pregunto si esa no es ya una forma de ismo y traiciona de alguna manera la libertad radical que, digamos, reivindica a nivel ontológico, puesto que parece ser
que la única forma de ejercer la libertad es en ese marco, pero prohíbe ya de facto salirse de ese marco. O sea, da por bueno, digamos, el marco de los derechos humanos y parece ser que desde este punto de vista la libertad no es tan radical como parecía desde un punto de vista ontológico. Tal vez hay formas políticas o impolíticas de encarnar esa libertad y hacerlo con una dimensión política. Esa es mi duda. ¿Cómo se conecta la libertad ontológica con esa defensa visceral del universalismo de los derechos humanos? Gracias. Sí. Pues mira, justamente yo creo que hay una cita que viene muy ad hoc con lo que tú planteas de Arendt, ¿sí? En su libro de ¿Qué es la política? Dice textualmente lo siguiente: esta libertad consiste en lo que nosotros llamamos espontaneidad, que desde Kant se basa en que cualquiera es capaz de comenzar por sí mismo una nueva serie. Que la libertad de acción signifique lo mismo que sentar un comienzo y empezar algo, nada lo ilustra mejor en el ámbito político, ¿no?, que la palabra agen, que se refiere tanto a comenzar como a dominar y comenzar algo, ¿no? Esto es que realmente en el ámbito público no estamos determinados por la historia. Digamos que según Arendt tendríamos siempre esa posibilidad ontológica de poder iniciar algo, poder cambiar la realidad. Pero claro, cambiar la realidad pública exige la cooperación de los demás, ¿no? Y es ahí donde tenemos que dialogar, consensuar, organizarnos y todo lo que es propiamente la política, ¿no? Y claro, como tú bien sabes, esto es distinto a lo social. De hecho, Arendt también señala la diferencia entre lo social y lo político. Lo social, que es simplemente ser gregario, ¿no? Y muchos animales también son gregarios, ¿no? Las abejas, las hormigas, qué sé yo. Pero el ser humano tiene la capacidad no solo de relacionarse con los demás, sino de organizar y debatir, ¿no?, y deliberar con los demás, y eso sería propiamente la política. Porque claro, la libertad individualmente, ontológicamente empieza en uno mismo, claro, y puede quedarse ahí, sin más, ¿no? Pero esas buenas intenciones, digamos, no llegan a concretizarse, ¿sí? Y en esa medida, digamos que la importancia de la libertad política es que es lo que realmente nos permite cambiar el mundo, ¿no? Ser alguien que tome decisiones de lo que es realmente responsabilidad pública, ¿no? No es solamente una cuestión de dejarse llevar y de estar ahí, sino que realmente es una cuestión que debe ser responsabilidad de todos, ¿no? Y en este sentido también me gusta una cita de Nelson Mandela, ¿no?, cuando dice que la verdad es que aún no somos libres, solo hemos logrado la libertad de ser libres, el derecho a no ser oprimidos. No hemos dado el último paso, sino el primero, ¿no?, que me recordaría la libertad ontológica, ¿no?, sino el primero, dice, de un camino aún más largo y difícil. Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás. Repito, ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás. Yo creo que ese compromiso con la libertad de los demás, sí, finalmente nos llevaría a la libertad política, ¿no? Y la última pregunta, aquí. Bien, pues mi pregunta es en relación a el planteamiento que hace Hannah Arendt de la libertad como ese fin, ese propósito último de la participación pública, en contraste con lo que dice Aristóteles, ¿no? Entonces, en este planteamiento, claro, aprecio una influencia kantiana muy marcada,
luego pues sí, como lo recoge también Habermas cuando plantea la necesidad del diálogo, de crear las condiciones ideales para el diálogo en el espacio público, y todo ello me lleva inevitablemente, ya sabes que tengo esta querencia profesora, pero bueno, me lleva inevitablemente a la ética, a la necesidad de que la ética tenga una presencia en el espacio público. La necesidad y el deseo, yo creo que de la mayoría, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel juega la ética en el espacio público y cómo se puede reforzar su presencia en este espacio? Muchas gracias. Uy, ojalá tuviera la respuesta. Pero bueno, me parece que en Arendt realmente sí hay esa preocupación, ¿no? Y de ahí entiendo que los 3 apartados de la vida del espíritu, pensamiento, voluntad y juicio, ¿no?, sean, a mi modo de ver, los criterios que se tendrían que educar en la ciudadanía para la participación pública. Entonces, digamos que estos elementos que son éticos, ¿no?, la capacidad de pensar, ¿no?, la capacidad de tomar decisiones, de empoderarse de la libertad, ¿no?, y la capacidad de juzgar el ámbito público, claro. Arendt defendió siempre la privacidad, ¿no? Y bueno, no está mal decirlo en nuestros días, porque ya saben que ahora vende tanto la privacidad que pareciera que se ha invertido el sentido de lo privado y lo público, ¿no? Pero bueno, para Arendt la obligación de juzgar, ¿no?, juzgar, ejercer la voluntad y pensar serían 3 elementos cruciales éticos, ¿no?, para la formación de la ciudadanía, en mi lectura. Y es que esto de alguna forma se plantea en quienes ven en Arendt un enfoque republicano. No sería propiamente demócrata, en tanto que realmente apuesta por la educación de la ciudadanía, ¿sí? Porque no es solo participar políticamente a lo tonto, digámoslo así, ¿no?, desde la manipulación, sino desde el pensamiento, desde el ejercicio de la libertad y desde esa capacidad de juzgar en un sentido neocantiano, ¿no?, que Arendt recupera del juicio del gusto. En fin, pero sí, digamos que, por supuesto, esto es una preocupación ética, ¿no? Es una preocupación ética porque te lleva finalmente a reflexionar sobre el sentido de los ideales éticos, ¿no?, como la libertad, como la dignidad, la justicia, ¿no? Pero bueno, no sé si quedó. Pues muchísimas gracias por todas las preguntas y pasamos muy brevemente. Le voy a ceder la palabra al profesor Jesús Chaparro para que nos presente el concurso escolar sobre Hannah Arendt. Muchas gracias. Jesús. Gracias. Únicamente es una invitación a profesores y a... Espera, enciende el micro. Ay, perdón. ¿Ahora? Sí. Sí. Vamos a invitar a profesores y a alumnos a elaborar un breve ensayo, investigar sobre aspectos del pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Más en este año. Todas las bases están en el cartel que está en la web del Centro Sefarad y también de la Universidad Complutense, y pues bueno, es una buena oportunidad para reflexionar sobre ella. El premio no es muy grande, pero bueno, merece la pena. ¿Cuál es el premio? Entonces, pues daremos algunos libros. Bueno, y también incitar un poco, o sea, inspirar un poco a los chicos, sí. A los chicos, ¿no? Porque es un ensayo, en realidad, sí, van a tener que escribir, sí, ¿no? Pero es para secundaria, ¿no? Y a alumnos también de universidad. Sí, secundaria y alumnos de universidad. Bachillerato y jóvenes. Bachillerato. Bueno, mira, pero entonces habrá como 2 categorías, ¿no? No tenía pensado. Pues mira, ya te lo digo yo, va a haber 2 categorías. No, hombre, porque también no es lo mismo bachillerato que universidad, entonces yo creo que a lo mejor ahí... Pues podríamos hacer 2 categorías. Venga, podemos hacer. El caso es que piensen sobre esta filósofa y que escriban. Exacto. No hay que escribir muchas páginas, ¿no? Pero sí que escriban, ¿vale? Y que investiguen algún aspecto que yo creo que, no estoy seguro que nos va a venir muy bien. Sí, y las bases están en la noticia de día de hoy de la agenda de nuestra web.
y en la Universidad también Complutense. Pues nada más, pues muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a la ponente y al profesor Jesús Chaparro, ha sido un placer y bienvenidos para las próximas veces. Muchas gracias. Gracias a todos.